cómodos, creo que hay a lo mejor posibilidad de que os sentéis por aquí un poco más cerca, vamos, si queráis. Ante todo, por supuesto, y encantado daros las gracias por vuestra presencia. Es otra vez una bendición encontrarse tanta gente como ayer, ¿no? Para la situación de oír ayer a un filósofo, hoy no sabemos exactamente a qué, ¿no? Pensador, mucho cuidado tendré de decir que es filósofo, siendo así que sabemos que es un gremio al que ataca furibundamente continuamente y con buenos argumentos. Venimos todos con la expectativa, creo que puedo decirlo en plural, la expectativa de que no vamos a escuchar a un conferenciante que nos diga sus opiniones, nos expongan sus opiniones más o menos articuladas, sino que, como él dice, con una soberana arrogancia, él va a decir la verdad. Él va a decir la verdad. Por eso es lógico que estemos tan atentos y os invito a que lo escuchéis atentamente. No sin antes de darle la palabra, sin embargo, me voy a permitir el pequeño narcisismo de evocar su figura desde la perspectiva de, no tanto mía, sino de mi generación. Hace un momento estaba ahí con algunos amigos que por así decirlo, asistieron por allá por los años 70 a la eclosión, a la explosión bellísima de los libros, de las cosas que hacía, de las cosas que decía Agustín García Calvo, las cartas de negocio de Requejo, el sermón de ser y no ser, y son cosas de los años de hace 25 o 30 años que por lo menos a muchos nos ayudaron para organizar nuestra educación sentimental e intelectual, y públicamente quería darle mi agradecimiento, casi en nombre de mucha gente, ¿no? Luego han pasado muchos años, han pasado muchas cosas, la realidad cada vez se ha puesto más cruda en contra de las cosas que pretende Agustín García Calvo, ciertamente, por así decirlo, cada vez está más derrotado. Y eso no quita que algunos intentemos mantener una cierta fidelidad, ¿no? Desde situaciones contradictorias como esta misma, la misma situación de hoy, es que aquí, aprovechándonos de la hospitalidad, ¿no?, que también quiero agradecer de esta casa, de Caja Murcia, pues pueda producirse quizá algo, ¿no? A lo mejor hace algo aquí el maestro. Entonces, digo, hay una cierta fidelidad que hemos querido mantener algunos en medio de contradicciones, de seguir leyendo las cosas que escribe, de escuchar atentamente las cosas que dice, sabiendo la dificultad de que lo que él diga haga algo, y sin embargo, insisto, teniendo la expectativa de que sí, que lo que diga haga algo. Muchas gracias. Gracias también por mi parte por vuestra presencia, gracias a Patricio Peñalver por esta evocación, sobre todo gracias a Caja Murcia, que nos invita con una contradicción que no deja de aprovechar. También el capital tiene sus contradicciones y hay algunos que tratamos de escurrirnos aprovechando de vez en cuando prudentemente algunas de ellas. Ya quisiera yo que fuera verdad eso de que es verdad, desde luego, que no vengo a daros mis opiniones. Lo de que venga a decir la verdad, eso no puede ser, porque una persona siempre miente, la persona está para mentir. De manera que solo en la medida en que uno hace esto que suelo anunciar como la táctica del hablar y de la acción, que es dejarse hablar, aprovechando que uno no está nunca cerrado, bien hecho del todo, dejarse hablar, solo entonces puede suceder algo que se parezca a eso, porque entonces puede ser la lengua común la que hable a través de uno y a pesar de uno. Y solo eso podría tener el sentido de decir verdad, que en definitiva sería decirle no a la realidad, tal como se nos da y se nos vende. Esta es la primera contradicción en la que querría que paráramos mientes. Como veis en el título se dice de la culpa a la causa. Y según las ideas que nos tienen imbuidas, esto parece que está del revés. Uno piensa que lo primero es la causa y que si uno, por ejemplo, es culpable de algo es porque es causante en primer lugar de algo.
parece que ese es el buen orden. Pues bien, la realidad es algo que está siempre del revés. La realidad es mentira. No puede entenderse la realidad de ninguna manera, la realidad que Estado y capital manejan y la que constituye nuestras vidas cotidianas, más que reconociendo su falsedad esencial. Y por tanto está del revés, y en este caso está del revés. La realidad que se pretende primera, que es la física, es en verdad la segunda. Y la primera es la realidad jurídica, la social. Y más todavía, la realidad física y por tanto la noción de causa que la ciencia maneja, nacen secundariamente para justamente darle fundamento a la realidad de verdad primera, que se nos vende como segunda, que es la realidad de las inculpaciones, de los juicios y de todo el régimen de la justicia por parte del Estado y de sus acólitos. Es así como estoy tratando de poner del revés lo que está del revés. No para que quede el derechas, porque eso no sé qué es, sino para que no esté tan seguramente del revés, lo cual ya es bastante como acción. Tened en cuenta eso, de lo que esto es un ejemplo. La realidad está del revés. Cuando se os predique, aunque sea por la televisión, órgano supremo de la educación, o a través de la universidad, cuando se os predique algo, un orden de cosas más o menos causal, ya podéis estar dispuestos a saber que os lo están diciendo del revés. Porque esa es la necesidad del engaño, y este caso de que antes es la culpa y solo después de la culpa es la causa, me sirve como un ejemplo muy pertinente. Podría acudir, no me gusta mucho, pero podría acudir a la historia, luego ya entenderéis por qué esto no me gusta mucho, pero tal como la historia se nos cuenta y tal como se nos da escrita, podéis comprobar que desde los primeros tiempos de esa historia, que no es muy allá, la historia empieza hace 10.000 años, que es una cosita de casi nada, en comparación con los cientos de miles que se supone que hay gente hablando sobre la Tierra, ¿no? Pero desde muy pronto de empezar la historia, por ejemplo en la Mesopotamia, entre sumerios, asirios, también los hetitas con su lengua indoeuropea, podéis encontrar códigos de leyes enormemente complicados. Es decir, que la inculpación, el desarrollo de la culpa, ha progresado ya desde entonces, desde 5.000 a.C. o 4.000 a.C., enormemente, al mismo tiempo que todavía el desarrollo de la ciencia y por tanto de la causa física estaba más o menos en pañales, y a lo más que se llegaba era aquellas cosas de los babilonios, de poner en relación la conducta humana con los influjos de los planetas y de las estrellas y cosas por el estilo. De manera que es una evidencia, al mismo tiempo que de la causa no se había hecho un desarrollo notable, en cambio las leyes, los líos de la inculpación, riquísimos, detallados, estaban en pleno desarrollo. Y podéis ver en qué consiste pecar. Si uno deja que su buey se meta en una extensión de 2 yardas dentro de la tierra del vecino, habrá pecado, es decir, habrá cometido falta el dueño del buey y estará obligado a pagar tanto, o a lo mejor a sacrificar al buey. Si uno se acuesta con una hermana de una esclava de su casa y tal, habrá cometido un pecado en un grado tal que tendrá que ser satisfecho con tal cantidad de dinero. Bueno, la pretensión que nos sigue rigiendo, la de regular la vida, por medio de disposiciones legales, jurídicas. Esa es la que ahí encontramos de una manera exagerada, al mismo tiempo que, como os digo, todavía el desarrollo de una ciencia causal, necesariamente, como tiene que ser cualquier ciencia de la realidad, estaba todavía en sus comienzos apenas. Esto era un recuerdo
con el que aprovechaba la historia, pero volvamos enseguida a la situación en que hoy nos encontramos. Tanto la culpa como la causa han venido desarrollándose constantemente a lo largo de estos 7.000 o 8.000 años que llevamos de historia, y en el régimen del bienestar que hoy padecemos, alcanzan tanto la una como la otra su más alto grado de falsedad, de poder, de veneno. Es en ese sentido como quiero venir aquí a atacarlas juntamente y volviendo del revés la relación que se da entre una y otra. Este es un régimen, bueno, es la verdad el único que conocemos porque es el único que padecemos. Todo lo demás son cuentos de la historia. Aunque sea la historia de los sucesos de ayer, que la televisión nos ponga delante de los ojos, pero ya convertida en historia, por el solo hecho de pasar a través de la pequeña pantalla. En este régimen en el que están todos los demás en forma de imaginaciones históricas de otro tipo, nos estamos ahogando, y no digo quiénes somos los que nos ahogamos, porque eso volveremos después. Estamos en un sin vivir, que en este régimen consiste en aceptar los sustitutos de la vida, más a ciegas que nunca, precisamente porque la fe en la causalidad y por tanto en la culpa no solo no ha cesado, sino que se ha seguido desarrollando. Sin que esto sea total, porque hasta en la ciencia misma, cuando hay algún investigador honrado, que los hay, por lo menos con una partecilla de su alma, a ratos, de vez en cuando descubre la vanidad de las nociones mismas de causa, y por tanto no es que este progreso en la imposición de la muerte, administración de la muerte por medio de la fe en la causa y en la culpa sea total, es imponente, mayoritario, aplastante, nos ahogamos en él, pero desde luego no es todo. Hay siempre atisbos, como digo, hasta entre los científicos, cuando alguno, en vez de obedecer a lo que está mandado, en cuanto a hacer representaciones científicas, de verdad, descubre. Y descubrir quiere decir descubrir la mentira de aquello que se nos da como realidad y se nos vende como tal. Hace muchos años en aquellos años que Patricio conmemoraba, intenté, como estudioso de lingüística que era, descubrir en qué manera este desarrollo de la causa y de la culpa se da por medio del lenguaje, es decir, de la sumisión de la lengua, que de por sí es común y libre, al servicio del poder y por tanto al servicio del sostenimiento de la realidad. No puedo remitirme ahora muy detalladamente a aquello, pero tened en cuenta este paso. Es una lengua. En la medida en que la lengua se deja someter al poder de una tribu determinada, es en la operación y en la sintaxis de esa lengua donde surgen y se establecen por primera vez la relación causal y, por tanto, la culpa. Puede la cosa empezar desde lo más elemental de la sintaxis, que es la mera sucesión. Una cosa se cuenta o se dice necesariamente. Eso es la condición del habla. La lengua solo puede producirse en sucesión. Se cuentan cosas sucesivas como salió de su casa, pasó por delante de un cerezo, arrancó un ramito de cerezas, se comió las cerezas, al cabo de algún trecho de camino se encontró un caballero. Unas cuantas frases enlazadas por sintaxis elemental. Pues ahí está ya el comienzo del veneno. Uno puede entonces pensar que el haberse comido aquellas cerezas puede haber sido la causa de que después encontraran al caballero. ¿Por
porque la propia sucesión tiene esta virtud. Le comunica a la sucesión lingüística una especie de prestigio a la sucesión de los hechos llamados reales o extralingüísticos, y por ahí puede empezar a surgir la causa, o con una sintaxis un poco ya más explícita, porque se da por medio de la conjunción elemental que, en el cuento del gallo perico que todos conocéis, el gallo perico que iba a la boda de su tío Perico, metió el pico en una boñiga de vaca y se untó el pico. Y entonces fue andando y se encontró una mata de hierba y le dijo: hierba, límpiame el pico que voy a la boda de mi tío Perico. No quiero. Fue andando y se encontró un buey. Le dijo: buey, come a la hierba, que la hierba no quiso limpiarme el pico, que voy a la boda de mi tío Perico. No quiero. Fue andando y se encontró un palo. Le dijo: palo, pégale al buey, que el buey no quiso comerse a la hierba, que la hierba no quiso limpiarme el pico, que voy a la boda de mi tío Perico. No quiero. Andando y se encontró un fuego y le dijo: fuego, quema el palo, que el palo no quiso pegarle al buey, que el buey no quiso comerse la hierba, que la hierba no quiso limpiarme el pico, que voy a la boda de mi tío Perico. Ahí ya veis que el enlace por qué se vuelve, no voy a decir que ese qué sea de verdad causal, pero desde luego está empezando a serlo. Está empezando a serlo, y además colocando a la causa en el lugar que os digo que es el primero, en la culpa, en la relación de culpa. El gallo va pidiendo que se dé un castigo consiguiente a una culpa que se ha cometido. De forma que ahí veis cómo la sucesión ha progresado un poco más en cuanto a establecer rudimentos de una relación causal y por tanto de una relación culposa. Después viene el desarrollo, que es lo que entonces más estudiaba, de algunos de los casos de las lenguas indoeuropeas, el instrumental, que acaba por poderse usar como lo que los gramáticos de las escuelas llamaban un ablativo agente, o el desarrollo de las conjunciones que acaban por tener, pero después de uso, el valor de por qué o de para qué. En castellano todavía, hasta el siglo XIV, en castellano viejo, se decía pora y pora qué. Y estas dos cosas solo después se nos han separado. De la misma se han separado dos. Y por un lado está por otro está para. Por un lado está porque, por el otro está para qué. Y de esa manera las dos causas aristotélicas, la causa eficiente y la causa final, acaban por encontrar, por este trivial desarrollo del sentido de las conjunciones, un apoyo también, de manera que podemos decir que es por ahí por donde empieza la cosa. Y sobre todo, en lo que quería que pararais un poco mientes, en el caso de esa construcción que todas las lenguas conocen de una manera o de otra, que es la de las condicionales, el periodo hipotético, especialmente las condicionales eventuales. Si se te pierde una herradura, se perderá la batalla. Si te pierde una herradura del caballo, se te perderá la batalla, se perderá la batalla. Esa conexión, fijaos en esa conexión, se hace una hipótesis de futuro, eso es lo que alude como eventual, y en virtud de ella se hace una promesa o amenaza, se perderá la batalla. Esa conexión que parece distinta de la conexión causal es desde luego su fundamento, porque a partir de ahí se puede decir se perdió la batalla porque se le perdió una herradura del caballo. Y tomar aquello como si fuera la causa de la guerra o cualquier otra cosa con toda tranquilidad. Bueno, os quería hacer asomar un poco a la manera en que la lengua interviene en esto y sobre todo a esta aparición del futuro que tiene para nuestro tema de hoy mucha importancia. Ahora, en los casos más extremos, uno está acostumbrado a pensar que la ciencia trata de hechos, de cosas que están ahí. Bueno, pues también al revés. Hay que empezar recordando que la ciencia empieza, antes de ser científica,
por ser profética. Es decir, lo primero que se trata de hacer es emplear alguno de estos trucos lingüísticos como el futuro de nuestras lenguas y proclamar, morirá el 15 de julio. Morirá el 15 de julio y pasa un tiempo y entonces César, que sea, muere, lo matan el 15 de julio. Y entonces los hechos han confirmado la profecía. Fijaos en el absurdo de esto, porque esto toca la raíz misma de la religión científica que pretende estar basada en la predicción con éxito. En esta forma elemental que os doy, en esta predicción de la muerte de Julio César, tenéis el ejemplo del absurdo que se contiene ahí. Cómo los hechos, que se supone que son hechos y pertenecen a la realidad extralingüística, pueden servir para decidir la verdad o la falsedad de una formulación lingüística como morirá el 15 de julio. Es profundamente absurdo, pero es justamente sobre ese absurdo sobre el que la falsedad de la realidad y del poder está asentada, sobre las predicciones en futuro que se comprueban absurdamente por medio de los hechos, cuando llega el caso. No voy a insistir más en eso, os dejaré pensando en ello, y si luego tenéis algo que decirme sobre ese punto, volveré. Tengo ya que acercarme a la declaración que está implícita por el tono en que os hablo desde el principio. La culpa es falsa, la causa es falsa. No hay de verdad culpa, no hay de verdad causa. Esto de una manera clara y para que no digáis que me ando por las ramas. Todo esto son trucos, pero trucos muy esenciales para el sostenimiento de la verdad. La culpa es falsa, por lo mismo que la causa es falsa, porque es una. Y eso, el sentido común lo dice, eso no puede ser. Eso no puede ser. Cualquiera siente que si se pone a pensar en culpas o en causas de las cosas que pasan, tendría que pensar en una infinidad de factores, una infinidad verdaderamente interminable, incapaz de analizarse. De manera que la falsedad de la culpa o de la causa está en que se selecciona, por motivos que en cada caso hay que analizar, se selecciona una. Porque el culpable de un asesinato, ¿cuántos van a ser? A no ser que sea un grupo que funcione como unidad. Individualmente o en grupo, el culpable es uno. Y de la misma manera, de las causas de los hechos físicos no pueden andar dando muchas vueltas ni perdiéndose por ahí. La causa es la causa. Esta pretensión de que se hable de la culpa de algo, la causa de algo, es la que es, y os presento como profundamente falsa. Entonces, antes de que pasemos más adelante, tenemos que preguntarnos si esto es así, si no hay de verdad culpa, si no hay de verdad causa, ¿cómo es que impera tanto? Y no solo porque las leyes del Estado nos lo impongan, sino porque hay algo en el alma de cada uno que nos lo impone también. En esto es lo que hay que fijarse un momento. Hay una necesidad muy profunda que promueve esta falsedad y que la sostiene. En primer lugar, con lo primero, con la culpa. Se necesita culpar a uno. Uno tiene que tener la culpa de lo que a uno le pasa. Uno. Se necesita culpar a uno e incluso, un paso más allá, se necesita culparse a sí mismo. Lo que decía el santo, Félix culpa. Precisamente como una vía hacia Dios. Se necesita porque esa es la manera de ser uno. Si a uno se le hace culpable, causante de algo, por supuesto, a él se le está configurando, constituyendo. Por ejemplo, se le hace reo de asesinato o se le hace héroe o lo que sea. Pero, de rebote, yo que practico esa inculpación,
ocupación, estoy ganando también mi propio sustento, me estoy sosteniendo como siendo el que soy. La culpa es un sustento elemental del ser, por decirlo con terminachos un poco filosóficos. Es el término sustancial o sostenedor del ser. De forma que no puede extrañarnos mucho que, a pesar de la evidente falsedad de estas conexiones que aquí os estoy poniendo de relieve, haya un imperio. Porque aquí donde uno se juega, no la vida, desde luego, donde uno se juega el ser, se juega el ser. Si uno no puede ser culpable de algo, no puede ser, por tanto, causante de hechos, uno no es nada, uno empieza a no ser nada. Su ser se pierde. Esto correlacionándolo con lo del futuro que antes os he mostrado. Se trata de estar seguro, de estar seguros. Esta estúpida pretensión es, sin embargo, el imperio mismo y la administración de la muerte. La pretensión, la necesidad de estar seguros. Se sabe por lo bajo, el sentido común sabe que no tiene sentido, que de lo que no ha pasado, desde luego, no se puede estar seguro. Y de lo que ha pasado por rebote tampoco, porque nunca se podrá saber cuál es la historia verdadera de lo que aconteció. Uno se sabe que en verdad no se puede estar seguro, pero uno tiene una necesidad de estar seguro, de asegurar, en primer lugar, su futuro. Un miedo no a la muerte, sino precisamente a perder la muerte que le asegura, que le da una seguridad, porque cada uno está hecho en virtud de que sabe que se va a morir, y la idea de su muerte siempre futura es el fundamento de su propia entidad, de su propia realidad. Si uno se pone a dudar de la conexión causal, no está atentando contra este principio que acabo de enunciaros, contra la administración de muerte, que es lo que no solo nos rige como poblaciones, sino que nos constituye a cada uno como cada uno. Uno viene a darse con lo otro. Habría que examinar con más detenimiento del que ahora puedo la relación entre, que ya está enunciada al paso, entre la fe en la causa y la culpa y la predicción o aseguramiento del porvenir, que después de todo es el funcionamiento mismo del régimen, al que he llamado administración de muerte. Las conexiones son claras. Una vez que se ha determinado la causa, pensad, por ejemplo, ahora en medicina. Una vez que se ha determinado la causa de una enfermedad, entonces inmediatamente se pasa a la acción. La acción, por supuesto, servil. La acción no de hacer nada ni descubrir nada nuevo, sino la acción de confirmar con la propia acción la realidad. Y entonces se ponen a practicar, pues, por ejemplo, la profilaxis, prevenirse, acercarse a la seguridad del futuro, en virtud de que se ha sabido la causa. Por ejemplo, el tabaco es la causa del cáncer. ¿Cómo se puede decir ni siquiera esto en serio por un momento? Sin embargo, está dicho por todas partes y dominando, y nadie se atreve a reírse. Nadie se atreve a reírse. Por el contrario, es inclinado a tragárselo y a creerlo. ¿Cómo puede ser el tabaco la causa del cáncer? ¿Qué especie de aislamiento de esa infinidad de factores tiene que haber usted practicado? ¿Qué falsificación en las estadísticas que haya montado tiene que haber hecho para llegar a quedarse con esa causa electa y decir, ya tenemos el origen y la causa del cáncer? Por tanto,
quitemos el fumar y ya, es el paso a la acción. Profilaxis, quitemos es peor todavía, profilaxis más avanzada. Sabemos que las mujeres cuando llegan a los 40-50 años suelen desarrollar tanto por ciento de peligro de tener un cáncer de mama. Profilaxis. Lancemos furgonetas hasta los últimos pueblos de la sierra, de todos los sitios, para que vayan a hacer inspección de las tetas de todas las señoras del pueblo, una detrás de otra. Y entonces, efectivamente, como ya ahí ha sido la cuestión de edad y condición lo que ha determinado la causa, muerto el perro se acabó la rabia, como aquellos exagerados padres de Norteamérica, que como en la familia las mujeres solían todas padecer cáncer de mama, pues entonces cuando llegaban las niñas a los 13 años les cortaban las tetas. Una noticia de periódico nada menos que, sin embargo, se recibe como si no pasara nada. Estos son casos extremos de la falsificación de la acción que se desprende de la creencia en la causa y, por tanto, de la necesidad de tener un futuro seguro. Todo lo cual espero haberme arreglado para mostraros por lo menos cómo está conectado. Fijaos bien que, como suele suceder, la realidad está sostenida siempre por los cuantificadores y, en este caso, sobre todo por las estadísticas. ¿Qué os hacen, por ejemplo, por no dejar el mismo con el cáncer? Pues os hacen estadísticas en las que se cuentan los que han muerto en tal edad, en tal y cual condición, con esto y con lo otro, y se ponen en contraposición con aquellos que podrían haber muerto si no se hubieran producido, si no hubieran practicado las medidas profilácticas. Fijaos bien, esos que podrían haber muerto si no, esos entes, esos como llamaba Unamuno, cosas parecidas, esos exfuturos, esos que podrían haber muerto si no, son los que sirven para sostener la práctica sobre los que están todavía realmente vivos. Esos fantasmas son también característicos del cuento que os estoy contando, sin el cual las estadísticas no funcionarían. Hace muchos años, imitando las tácticas de ellas, cuando yo todavía escribía en esa cosa del País y todo eso, sacaba artículos de vez en cuando, pues demostré en un par de artículos la relación entre información y cáncer. Mostré que efectivamente la verdadera causa del cáncer era la información, es decir, la acumulación de información no deseada, no pedida, inútil, que efectivamente con nuestro mundo es lo que más evidentemente crece. Estás continuamente recibiendo información, desde la televisión hasta los letreros de las maquinitas, hasta todas partes, hasta las comidillas entre las comadres por teléfono, especialmente por teléfonos móviles. Es decir, la cantidad de información inútil se va acrecentando. Una condición que yo explicaba haciendo una parodia seria de los biólogos y de los médicos por unas conexiones entre el cerebro inferior, el cerebelo, que está encargado de mandar mensajes, información, como sabéis, a las células del organismo, y el cerebro superior, que es el que recibe la información inútil. Como no pueden estar separados del todo, algún trastorno que produce en el cerebro superior la información inútil tiene que comunicarse al encéfalo, al cerebelo, y entonces trastornar su propio proceso de información y hacer que envíe a las células pues mensajes propios, equivocados, y que las inciten a proliferarse desordenadamente. Cáncer. Bueno, esto, como digo, es una parodia, pero es una parodia al mismo tiempo seria que trata de poner de relieve lo que es la causa. Después de todo, cuando estoy aquí atacando ante vosotros la culpa y la causa, lo que estoy atacando es, de alguna manera, un tipo especial de información. De manera que estoy luchando por vuestra salud. Eso es una cosa evidente para cualquiera, además se nota, no hace falta que yo lo diga. Yo supongo que se nota que cuando estoy hablando en el sentido de la salud y de ninguna manera en el sentido del imperio de la enfermedad, que es el habitual.
Bueno, en ese mismo intento, en esa misma parodia, acababa también refiriéndome a los virus y cómo los virus, y hacía la historia de cómo los virus se habían hecho individuales. Que planteaba la cuestión de que virus, primero, empieza a ser una amalgama, masa, informe, que de alguna manera, pues, se mete entre la tribu y sus calles y va atacando. Pero el progreso tiene que convertir aquello en lo mismo que es la población humana. Una masa, sí, pero una masa de individuos. Una masa de individuos porque la población humana está constituida por esa doble necesidad de ser conjunto, todos, que se nos pueda contar, pero cada uno con su ser, cada uno siendo cada uno. De manera que así es como los virus tenían que venir a ser individuales. Es verdad que a los virus vérseles propiamente no se les ve. Hay una ilusión a través del microscopio electrónico que se ha de pasar por un ver. Y no es verdad, pero bueno, es lo bastante para mantener la trampa. Entonces se piensa que efectivamente allí, en ese puntito que falsamente se pretende ver, allí está la culpa. El virus es el culpable de la enfermedad. Si leéis artículos de divulgación os daréis cuenta cómo ese puntito se va convirtiendo efectivamente en un bichito cada vez más humano, que tiene cada vez más de intenciones, que recibe contagios de otros bichitos o que no los recibe, en fin. La vulgarización, como siempre sucede con la ciencia, progresa mucho más allá de lo que la ciencia misma dice, pero en el mismo sentido del mismo engaño. De manera que esto nos hace venir desde los virus a la cuestión de la necesidad de ser uno, que uno padece y que antes se he enunciado. No quiero pasar a eso último sin antes haceros dar un paseo también por la física después que hemos dejado a la biología y a la medicina. Me remito a unas proclamaciones que he leído de físicos notables, de Schreck y físico filósofo Blumenthal, que en un tratado acerca de mecánica cuántica se plantean seriamente el problema de la que antes se llamaba partícula elemental, ahora no sé cómo llamarlo, y entonces reconoce que el proceso o movimiento del electrón, por ejemplo, no puede, por supuesto, ser determinístico, es decir, en lenguaje vulgar, fatal. La ciencia tiene que ir por un lado de la determinación absoluta, porque eso correría el peligro de que se tomara como una declaración de que todo está ya hecho, que no hay nada que hacer, y como hay que hacer seguir trabajando a la gente para que el mundo cambie para seguir igual, pues eso no conviene. Eso no conviene. Entonces, por supuesto, no puede darse que sea la trayectoria, el movimiento del corpúsculo en cuestión fatal, dado de antemano, determinado. Eso destruiría la ciencia misma. Por otra parte, tiene que ser causal. Esto yo lo declaro explícitamente. Si no hay relación de causación, no hay tampoco ciencia. Bueno, pues he aquí lo que entonces se les hace evidente como conclusión. Si algo tiene que tener causa, pero no puede estar sometido a una determinación total y externa, lo que le pasa entonces es que el corpúsculo adquiere conciencia y voluntad. Es determinante de sí mismo. Literal, ¿eh? Esto en bocas de físicos
prestigio y como una conclusión que desaparece. Algo que no puede estar determinado, pero que de todas formas tiene que obedecer a la ley de la causalidad, tiene que llevarlo en sí mismo. Es así como no solo un átomo, sino un electrón alcanza conciencia de sí mismo y por tanto voluntad. Volviendo, dicho sea entre paréntesis, a aquella noción que en Lucrecia sobre todo se desarrolla de parte de Epicuro, de cómo es en la desviación del átomo donde está el origen de lo que él toma como libertad de los movimientos entre los hombres. Bueno, pues quería llevaros desde los virus a los corpúsculos elementales que se han vuelto conscientes, que saben lo que hacen, que tienen conciencia de sí mismos porque no hay más remedio en este desarrollo de la ciencia, para que volviéramos desde ahí hasta nosotros mismos. Volvemos a nosotros mismos. Tenemos que vivir como vivimos, en medio de una red perpetua de inculpación mutua, que también recae sobre uno mismo. Ya os lo he mostrado antes. El interés en que otro tenga la culpa es un interés que revierte en que uno mismo, por su propia culpa, se constituye. Entonces tenemos que estar así, en redes de inculpación, ahora relacionando con el futuro, en exigencias, por tanto, que son igual que las de las leyes de los hititas, intentos de regular la vida futura por cada uno de sus pasos, reclamaciones contra los fallos, reclamaciones de justicia o de tonterías por el estilo, todo lo que está fundado en esa necesidad de la culpa y de la causa. Estamos así, podemos decir, hay una necesidad de la culpa de uno que está relacionada inmediatamente con el hecho científico de que la realidad tiene que concebirse como un todo cerrado y por tanto desde ese momento resultar concebible, aceptable, que haya una red igualmente de relaciones causales entre las cosas. La necesidad de uno y la necesidad de todo, por decirlo muy brevemente, vienen a ser la misma necesidad. Padecemos esta necesidad de ambas falsedades por igual y al mismo tiempo. La necesidad de creer en uno, por ejemplo, en uno mismo, la necesidad de creer en un todo, cargándonos la evidencia de la infinitud que no se deja reducir a todo el mundo. Bueno, pues, ¿qué sería la verdad frente a todas estas mentiras? Pues la verdad, entre otras cosas, es la que el Verbo encarnado dijo desde la cruz. No saben lo que hacen. Esta es la verdad. No saben lo que hacen. Quien no sea capaz de recibir estas palabras descarnadamente y sin defensa ninguna, no hará más que contribuir a esa red de equivocaciones y de inculpaciones. El reconocimiento del no saben lo que hacen es esencial para esto. Bien, Sócrates dedicó su vida a comprobar una y otra vez que nadie hacía mal creyendo que hiciera mal, sino, no porque tuviera una ignorancia de lo que hacía, sino porque creía que hacían bien, lo mejor que podía hacer en todo momento, lo más necesario. Esa es la investigación a que dedicó Sócrates toda su vida, más que completa un poco la declaración del Verbo. Efectivamente, no saben lo que hacen, pero no lo saben gracias a que creen que sí lo saben, engañados. Es la única manera de ignorancia que puede concebirse. Es una ignorancia sostenida positivamente por la fe, por la creencia en que sí que se sabe. Queremos regular la vida, queremos asegurarnos, queremos saber quién es el culpable, y en esto se nos pasa eso que llaman vida, en esa pesquisa, en esa insistente demanda de culpables y de causas. No lo conseguimos nunca.
podemos asegurar lo que es inasegurable. La verdad es que andamos vagando de acá para allá y no sabemos por dónde ni a dónde. Por tanto, reducir a eso a ninguna forma de saber o de seguridad es una pretensión vana, se denuncia a sí mismo. De manera que con todo este tejemaneje de inculpaciones, de causas, no conseguimos, por supuesto, los fines que tenemos pretendidamente, que decimos que pretendemos. Eso no lo conseguimos, pero entre tanto sí que conseguimos una cosa, que es no dejarnos vivir, si es que la palabra tuviera algún sentido. Porque la pretensión y la búsqueda de culpables y de encontrar culpas y causas ocupa sitio, ocupa en realidad la vida entera, sobre todo si añado que a consecuencia de ello ocupa también eso de asegurar el porvenir, a lo que estamos esencialmente dedicados, asegurar nuestro porvenir, que es confirmar la seguridad en nuestra muerte siempre futura, pero ocultando, disimulando. De manera que evidentemente de poco nos sirve que de verdad andemos por ahí vagando sin fin. Repito, esta es la tragedia. No se consigue lo que con todos esos tejemanejes jurídicos, físicos, familiares o lo que sea se pretende. No se consigue, pero lo que sí se consigue es impedir pesadamente cualquier posibilidad de hacer algo que tuviera el sentido de llamarse vida. De forma que ya veis, apenas tengo que terminar recordándoslo al hablar contra la culpa y contra la causa, estoy hablando por vuestra salud, estoy hablando por la vida, que solamente puede tener algún sentido cuando se desprenda de esa fe. Vamos a dejar una pausa para los que tengan que marcharse, sí. Vayan a salir y enseguida pasamos a... ¿Qué hora es? Bien, no me puedo creer que nadie quiera preguntar algo. Sí, no, es que déjalos que se... Podéis aprovechar lo que habéis estado penando de pie para ocupar los sitios que han quedado ahora libres y vamos a ello, lo que sea, preguntar o dejarse hablar, vamos. Dar voz a cualquier ocurrencia que venga. No hace falta que sea necesariamente preguntar. Vamos a ello. Tú me ayudes a ver las manos. Sí. ¿Crees que te dé el micrófono para que te digan? Y ahí en la... ha comentado usted que la falsedad de argumento del trabajo produce gas. Entonces, ¿cuál es la causa de esa falsedad? La causa de esa falsedad ya le he dicho, es que uno tiene que creer en la causa. Hace falta por razones que no solo son del poder, sino también de ese poder que es uno mismo. Un día hay que creer esas tonterías, si no, ¿cómo las iba a hacer? ¿Quién iba a dejar que le metieran ese embolado de que entre la infinidad de factores selecciona uno y se pone a hacer estadísticas acerca de él? Si no se lo traga es porque tiene necesidad, la que he estado denunciando. Necesidad él mismo de creer en causas y en uno y en una causa, en el sentido que he mostrado. Sí, creo. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿En qué punto el sistema crece y toma solidez, el sistema de administración de la muerte, cuando permite coger al niño recién nacido y darle el palo para que llore sin tener cuál es la realidad del problema? Hombre, no vamos a ponernos así. Hay niños que respiran mal al nacer y si les dan unas palmadas en las nalgas, eso es lo de menos. Ojalá todo el daño que se le hace a los niños consistiera en darles unas palmadas para ayudarles a respirar mejor. Eso es
digamos, venial, que ya se sabe que somos, en caso de que nos consideremos animalitos, somos unos animalitos bastante mal hechos, peor que los demás, ¿no? Y las cosas en las que los borreguitos no fallan, pues las criaturas humanas fallan. No, vamos a meter, es demasiado elemental. El mal se le hace al niño algo más tarde. Al mismo tiempo que se le da, no se lo da a nadie, ni los padres ni nadie, se le da, impersonal. El mayor de los bienes, que es la lengua común. Al mismo tiempo con ella se le mete inevitablemente el peor de los venenos, que es la lengua de la tribu correspondiente, la lengua tribal, y con ella se le comunica la noticia de vas a morirte mañana. Y desde ahí, desde eso que puede suceder alrededor del año y medio, cuando efectivamente está terminando la guerra entre la lengua común y el idioma que le haya tocado, con esa comunicación empieza la elaboración de la realidad que he estado denunciando y que está fundada justamente en esa fe, en esa fe. Es la madre de las ideas, la madre de la realidad. Ese es el daño que le hacemos, se le hace impersonal, todo el bien posible, nadie, impersonal, pero le hacemos nosotros. Y nosotros, precisamente como una tribu determinada, le hacemos todo ese daño porque tenemos todo el interés en que resulte ser un sujeto del Estado, del dinero, para que tenga una seguridad en su futuro. Todas esas benevolencias de padres y de madres, gracias a los cuales no pueden menos de meterles este veneno de la fe en la muerte y contribuir así a la administración de muerte. Y platique el micrófono, si me permites, Agustín, que Bueno, como te parezca oportuno, sí. Sí, no, sí me he quedado un poco preocupado por tu manera de preocuparte por nuestra salud. No, preocuparme no. ¿No te has preocupado por nuestra salud? No, preocuparme no. No, que es de claro es que estoy hablando por vuestra salud. Nada de preocupación, no. Me he quedado un poco preocupado por tu ocupación por nuestra salud. Me ha sorprendido en la retórica de tu representación de hoy una cierta insistencia del veneno, de la palabra veneno, ¿no? Incluso ahora en la respuesta inmediata, ¿no? Con mucha energía, mucha fuerza. Incluso el veneno empieza ya al pobre niño de año y medio que le enseña el idioma que le ha tocado. Tú lo decías al principio, ya el veneno está en la sucesión de las didácticas. No, es simplemente que me ha sorprendido. ¿Tienes por qué veneno? ¿Por qué llamarle? No me parece que sea una metáfora tan inocente. El principio de la realidad es veneno. Claro, se me ocurre una hipótesis, que es una especie de interpretación heresiarca del dogma del pecado original. No sé si te viene por de ahí. No lo digo completamente en serio. No. Pero, hombre, sí que todos venimos de algo, entonces al año mamarse, perdías que lo diga así, el dogma del pecado original, que por otra parte es una de las cosas más razonables de la religión católica. No puede ser. No puede ser. Bueno, en cuanto a mi empleo de la metáfora veneno, pues no tengo demasiado interés, puedo retirarla. Desde luego yo lo que puede valer, con tal de que cuando oigáis eso de veneno entendáis que es un veneno serio, es un veneno mortal. Porque en ese caso el veneno representa eso que ya más en abstracto he llamado administración de muerte, una vez que está impuesta desde el futuro. De manera que en ese sentido se puede emplear tal vez, pero no tengo interés en esa ni en ninguna metáfora. El pecado original no coincide con la adquisición por parte del niño a la fuerza de una lengua determinada en contra de la lengua común. La expulsión del paraíso y por tanto la pérdida tanto de las posibilidades de vida a que antes se ha aludido, como de una razón sana,
no sometida a ideas, esa, como sabéis, se presenta en la Biblia como causada por un acto de desobediencia, es decir, que está ya presentada con muy mala intención en el texto de la Biblia, porque ya se presenta como una causación, como si se supusiera de antemano que el Señor, Yahvé o Elohim, o como se llamen esos libros, tiene todos los derechos a la obediencia total, y entonces viene una desobediencia, un acto de desobediencia de la ley, un salirse de la ley. El castigo, ¿qué quiere decir? El castigo quiere decir el comienzo de la historia, de lo que he llamado historia. Porque yo, en todas las cosas que os he contado, no puedo referirlas con precisión más que a estos 10.000 años de historia, más o menos. No puedo saber qué pasa con supuestas gentes que anden por ahí fuera, que no se hayan dejado meter en la historia, que a lo mejor pudieran estar en algún paraíso. Me refiero a la realidad que conocemos inmediatamente, que es la realidad histórica, que es en la que se ha impuesto esta fe en el futuro y en la historia, por tanto, y esta creencia en la causa y en la culpa y en la causa. Hola, buenas tardes. Lo primero quisiera felicitarle y decirle que hace ya algo más de 3 años que debía hablar en Lorca y debía hablar sobre quién le decía que no al poder, era en torno a la anarquía. Y creo que esto lo ha planteado usted de una manera muy parecida. También se trata de ver quién le dice que no a la culpa y a la causa, ¿no? Pero es que, vamos, desde entonces, desde hace 3 años estoy intentando dejarme hablar, como usted nos aconsejaba, la verdad es lo que estábamos allí en Cobo en aquel momento, y la verdad es que cuesta mucho trabajo, pero es que creo que en este tema de derecho penal parece ser que la sensación general es que la gente, al menos de una manera particular, le ha dicho ya que no. O sea, están totalmente insatisfechos con la manera en que se imparte justicia aquí en España, y entonces parece ser que, como ya hemos dicho que no, siguen maceándonos por todos lados. Entonces quisiera saber yo cuál es la manera, una manera más o menos inmediata de que esto de la justicia penal, el derecho, la culpa, la causa y sobre todo la solución apareciera. Porque yo creo que a partir de ahora, tanto lo que verdaderamente busca la gente, no sé si usted está de acuerdo, es que el derecho adquiera una verdadera esencia, que resuelva los problemas. ¿Cómo cree usted que podría mejorar el tema de la administración de justicia en España? Gracias. Bueno, la verdad es que si estás más o menos obligado a estudiar Derecho o lo que sea, pues me da un no sé qué responderte de una manera que ya comprendes tú mismo que no puede ser sino bastante radical, ¿no? Sobre todo después de lo que tú mismo me has reconocido. Efectivamente, se trata aquí, aunque yo no lo he planteado, de preguntarse quién dice que la culpa y la causa es falsa, es mentira. No, si es verdad, no puedo ser yo, que personalmente no puedo hacer más que decir mentiras. En la medida en que pueda ser verdad, será desde luego la lengua lo que lo diga, esa lengua a la que aludo cuando hablo de la táctica de dejarse hablar en lugar de soltar las opiniones de uno. Yo, por supuesto, trato de seguir esa táctica, este rato mismo. Trato de dejarme que me saliera por esta boca todo lo que me viniera y caiga quien caiga. Es decir, dejarme hablar. Yo no, eso no quiere decir que lo pueda conseguir, ¿no? En todo caso, sépase bien que uno personalmente no puede tener una opinión verdadera, que uno no puede tener más que mentiras, y que si se dice alguna verdad, no la dice uno, viene de otro sitio, viene de otro sitio. Cosas que no existen, pueblo, lengua, yo cuando no soy nada. En cuanto a lo de la justicia, pues claro, ¿qué te voy a decir? Yo no puedo andarme por las ramas, ¿eh? Respecto a la justicia, lo que puedo decir es como al niño de Jaén que le preguntaban, ¿tú qué vas a hacer cuando seas mayor? Y decía, yo que no haya escuela. Pues yo, a tu pregunta, que no haya justicia, que no haya justicia. Es decir, yo lo más que puedo
lo más que puedo hacer es razonar en el sentido de que es mentira que haga falta para nada. Se supone que la justicia está. Esto es como... No he podido sacar todos los ejemplos, pero es como el de la profilaxis que saqué en medicina, es el mismo. Se supone que la justicia está para regular la vida y por tanto impedir que se cometan crímenes y que se hagan cosas por el estilo. Todo el mundo sabe que es mentira. Que a lo largo de toda la historia nunca la justicia ha servido para eso. Y con pena de muerte y sin pena de muerte, da igual. No sirve para eso, no está para eso. No está para eso más que como pretexto. Por tanto, yo puedo razonar en el sentido de no hace ninguna falta. Que no haya justicia. Más. Que no haya justicia. Esa es la única forma puramente negativa del deseo que le puede venir a uno de abajo. No puede uno pretender una justicia buena, un derecho sobre todo, un derecho penal o civil mejor. Con el progreso de la historia, son necesariamente cada vez peores. Es decir, pueden llegar a competir, por ejemplo, en una red burocrática de un Estado actual, del régimen, a competir con aquellas barbaridades de la justicia de los hetitas o de los asirios de que os hablaba antes. Que ya desde el comienzo de la historia eran verdaderamente la barbarie misma de esa pretensión de regular la vida. Pues una organización jurídica con todo su aparato burocrático e informático en el estado del bienestar puede llegar a más que eso todavía. Y lo siento, pero cualquier intento de mejora desde dentro pues no contribuiría sino a sostener el aparato. Lo cual no quiere decir que si tienes que estudiar Derecho te desanime de que te hagas a lo mejor abogado y hasta juez y te metas dentro, porque siempre está esta pretensión un poco adolescente que yo recuerdo de cuando era muchacho, decía ahora me pongo a estudiar mucho y me meto en el seminario y me hago, jamás he entrado en ningún seminario, pero imaginaciones, y me hago obispo a los 25 años y entonces después sigo estudiando y sabiendo más y resulta que me hago cardenal enseguida y resulta que luego me hago papa y entonces una vez que me haga papa voy y digo todo es mentira. De manera que en virtud de esa fantasía adolescente, que es una fantasía, pero que tiene su seriedad, pues tampoco te digo, deja de estudiar Derecho, ponte a estudiar farmacia o filología, no, porque me da igual. Vamos, las formas de falsedad se encuentran por todas partes, ¿no? A lo mejor puede suceder eso, que puedas desde dentro hacer una labor, no de mejora, por supuesto, del sistema, pero sí de quebrantamiento, de descubrimiento de la falsedad. Siempre, no es una posibilidad muy segura, pero siempre cabe. Nunca ha estado uno condenado del todo por el hecho de hacer una carrera y por el hecho de ninguna otra cosa. Sí. Allí primero. Va. Tenía una duda. Perdón, que no veo dónde. Tenía la idea de que el sentimiento de culpa arrancaba de la cultura jurídica. De que, por ejemplo, la cultura viva tiene un sentimiento de culpa. No se sentía responsable de su falta, pero no sentimiento de culpa. Según la razón de culpa. Pero aclara un poco la diferencia. Sí, eso me interesaba más que me aclarara ahora. Dice usted que la culpa es el sustento esencial del ser. Que si me queda dándole la vuelta al revés, muy difícil, ¿qué pasa? Que no se siente culpable o tiene exceso de ser o no tiene ser. No, le falla el ser, le falla la Constitución. Le falla la Constitución. Es decir, efectivamente uno necesita creer que puede ser culpable. En ese sentido le doy la vuelta a la frase del santo, al felix culpa. Uno tiene que creer que puede cometer pecado. Eso hasta en una teología de la antigua religión o de la católica se vería claro. Uno tiene que poder cometer pecado, si no. ¿Qué sentido van a tener ni el sacramento de la penitencia, ni las ideas respecto al perdón de los pecados y a la salvación? Uno cree que puede. Claro, por tanto tiene que
creer que es responsable, agente, causa de las cosas que hace. Y eso es la necesidad esencial que sustenta eso. Y luego a uno para vivir y perderse por ahí no le hace falta ninguna. Pero para ser el que es, amigo, para ser el que es, para ser su nuevo constituido, para eso le es necesario. Y lo mismo nosotros que a los antiguos griegos. Desde que empezó la historia, mucho antes de los griegos, no ha pasado en este aspecto nada grave ni trascendental, ¿no? Lo mismo. La necesidad de eso, de creer en sí mismo, pues regía por todas partes. Ya he citado como la labor de Sócrates de la vida entera fue dedicarse a denunciar el engaño. Uno siempre está justificado. Ahora, ¿cómo se justifica uno de cualquier cosa que hace? Pues evidentemente la justificación tiene que venir a superar la inculpación que previamente puede amenazarle. Si no, no hace falta justificación. A este propósito se puede decir exagerando que el pecado de verdad es la justificación de la conducta. Eso es algo que se desprende de la actitud de Sócrates bastante bien. ¿Por qué? Permitidme que me detenga un momento, aunque no tiene que ver mucho con lo que has dicho. ¿Por qué el pecado de veras? ¿Qué sentido tiene esto que digo? El pecado de veras es la justificación. Es decir, la cura de la culpa que le precede. Pues, porque la justificación es una justificación de palabra. Y si uno se pone a justificar sus acciones, de hecho, sus acciones culpables, pero hechas por buenos motivos, entonces lo que está es sometiendo la palabra al servicio de la realidad, de la manera más esclava. Se está usando la palabra justamente para sostener la realidad. Y la gracia de la palabra es que puede no servir para eso, que puede ser libre. Por eso la justificación que se entiende que es siempre una justificación de palabra, es en ese sentido el verdadero pecado, digamos, contra el pueblo, contra la razón, contra la lengua, contra todo eso que no existe, pero que lo hay. Bueno, perdonad el paréntesis que me ha salido y adelante. Bueno, ya déjale, no te importa que al final lo hago. Bueno, primero quiero agradecerle la posibilidad de escuchar a la hermana, que es un auténtico placer, salud y vida. Y luego quería hacerle una pregunta. ¿Cómo interpreta usted el que en esta época, en este momento, haya una proliferación? Bueno, ya sabemos que esto es realidad y que es clasificación, pero que es la realidad de la que ahora se habla, que un elemento tan enorme de la depresión que está directamente ligada a la vida. Cuando una persona va a un psiquiatra porque está deprimido, inmediatamente el psiquiatra le saca y dice: tú te sientes culpable de todo, y el otro siente. La culpa está en el fondo de la depresión como algo muy poderoso. ¿Por qué nos está pasando? ¿De qué síntoma el que en este momento tantos seres humanos padezcan esa necesidad de ser, a través de culpabilizarse de tal modo que caen en ese estado en el que, curiosamente, y esto me va a ser una pregunta interesante, es que al final, cuando se cae en la depresión profunda, cotidiana, curiosamente hasta el lenguaje falla. Carecen del recurso de la justificación de alguna manera, por eso va al psiquiatra que lo justifique de algún modo, a que libere de algún modo, y al mismo tiempo no deseas eso, porque al mismo tiempo la culpa ligada a la depresión es la afirmación de tu ser. Sin ella no eres. ¿Por qué se da tanta depresión, tanta afirmación de la culpa, tanta necesidad de ser? ¿Es que algo se está quebrando por debajo? Sí, bueno, en primer lugar, antes de hablar de la abundancia que tú estimas relativa de depresión o, digamos, tristeza en nuestros tiempos, en comparación con otros, quiero referirme a lo de la psiquiatría. En primer lugar, claro, tú has presentado una psiquiatría que, bueno,
actúa de esa manera normal, es decir, parecido a como el cura en el confesionario en la vieja religión. Tú allí vas y efectivamente cuentas tus pecados y el psicoanalista te los saca. Y efectivamente se supone que eso tiene una virtud curativa, no la salud de que yo os hablaba, sino curativa para la reintegración de la propia persona, que de alguna manera, en lugar de justificación, encuentra lo que entre los curas se decía absolución. Encuentra una absolución respecto a las culpas que estaban establecidas. Bueno, este es el caso de una relación psiquiátrica normal. Yo conozco casos en que se va a ver al psiquiatra lo mismo que en tiempos de la vieja religión iban las beatas al confesionario, es decir, a contarles no sus pecados, sino los del marido y los de las vecinas, cosa que se hacía mucho y me temo que en muchas de las sesiones psiquiátricas pues se hace también eso, ¿no? Pero de una manera o de otra, efectivamente, se está jugando con la culpa, la propia o incluso en esta desviación la de los prójimos, y se está buscando una cura para la culpa. Y hasta ahí parece que deberías tener alguna razón en pensar que en nuestros tiempos debe haber alguna presión especialmente fuerte de la necesidad de culpa que explique esa depresión, esa tristeza. Pero esto sería demasiado simple. Estaríamos cayendo, como veis en este ejemplo, en algo contra lo que he hablado, la conexión causal. Para no emplear la palabra depresión, bastante prostituida, diré tristeza. Efectivamente, la tristeza es frecuente en las poblaciones del régimen del bienestar, la encuentra uno por todas partes, de diferentes formas. La gente se aburre mucho, sobre todo se aburre sin aburrir, se aburre con un aburrimiento recubierto, por ejemplo, delante de la tele o cualquier cosa, o con cualquiera de las estupideces con la que se entretiene al personal, y a pesar de todo está con frecuencia triste, no puede evitarlo, ¿no? Yo esto no lo atribuiría tan directamente a la culpa o solo a la necesidad de culpa, sino que en las poblaciones, al lado de las personas que están sumisas y que no pueden tener ninguna pretensión más que la seguridad en sí mismo, porque eso es lo que el propio Estado y el capital requieren, si el súbdito o cliente perdiera la seguridad en que sabe lo que está haciendo, Dios actual, el dinero, Dios de los dioses, caería por tierra. Su seguridad en el futuro y en el juego con el crédito está fundada en la creencia de cada uno. Y efectivamente lo normal es la obediencia. La persona está constituida en esa obediencia. Va a hacerse su futuro, cree en su realidad, se inscribe en la realidad general. Pero eso nunca tiene un éxito total. Uno siempre está mal hecho, por lo bajo. Siempre le quedan resquebrajaduras. Y entonces se puede decir que efectivamente uno está siempre, esto no los psiquiatras, pero el psicoanálisis de verdad, en la edición del alma lo sabe bien. Uno no es uno, en contra de la pretensión contra la que he hablado. Uno no es uno. Uno está hecho de cosas contradictorias. Está la persona o el yo, como dicen los filósofos y a veces los psicoanalistas también, pero luego hay más cosas que no están de acuerdo. Estamos en guerra, ¿no? Estamos en guerra. Y entonces esta guerra, pues unas veces toma unas formas y otras veces toma otras. Don Antonio Machado decía en los Héroes Tempranos, yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Una manera de decirlo. No os extrañéis, mis amigos, que esté mi frente arrugada. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Esa guerra se puede traducir en eso, simplemente en arrugas, pero en muchos otros casos, si uno se mantiene lo bastante vivo y sensitivo para lo que no es la persona sumisa, sino lo otro, que le bulgue por debajo, otras veces eso tiene que traducirse en un desconcierto que puede venir a dar en la tristeza. Claro, vista la cosa de esta manera, yo tendría que decir, menos mal, que hay mucha gente que está triste.
si las poblaciones estuvieran de verdad como las presenta la televisión, todo el mundo feliz, disfrutando de la vida y todo eso, pues entonces estaríamos perdidos. Tengo que decir, menos mal que hay una tristeza que cunde por todas partes. Y luego habría que distinguir mil casos diversos. Yo no creo que esa tristeza de por sí sea fructífera, no creo que la locura extrema a la que aludes cuando se pierde hasta el habla sea tampoco fructífera, no creo que sean maneras de luchar contra el engaño. Hay que admitirlas, se dan, en diferentes maneras se viene a vivir en la misma contradicción entre la persona de uno mismo y las otras cosas que no son, que están en o por debajo de uno, pero que no son uno. Y así es como creo que hay que tomarse las cosas de momento. Debido a las múltiples interrogaciones que tenemos en la vida, sería mucho más honesto pensar en que no conocemos las causas reales más que focalizar una determinada porque creemos que es la más probable o la más correcta. Entonces nos induce o nos incita a pensar como el sabio que decía, a funcionar en la vida pensando mejor, yo solo sé que no sé nada, pero esto. Pero, bueno, entre paréntesis, no la atribuyes a Sócrates porque eso es lo que dicen los manuales de los institutos. Son fabricaciones que hacen los filósofos. No, hay que, bueno, luego volveremos, hay que sacar. Yo veo la belleza que se esconde detrás de funcionar y de vivir en la vida siguiendo esa premisa, no tratando de determinar un determinismo, ¿no? Sino de vivir según ese criterio. Sin embargo, me siento actualmente incapaz de pasar a la acción. Intuyo la belleza que se esconde detrás, pero como imagino que todos la intuimos, luego nos sentimos incapaces un poco de actuar, de ver cómo sería la vida siguiendo esa conducta. Entonces, desde una persona, y desde el punto de vista de una persona que sí que parece que está un poco más adelante que nosotros, que yo por lo menos, ¿cómo se ve la vida desde esa perspectiva? ¿Y cómo se vive eso? Sí, la cuestión que planteas es justamente la que en esta tertulia política que nos traemos en el Ateneo madrileño todos los miércoles y que es de lo que esta temporada principalmente vivo, ha venido a plantearse, incluso empleando un término tan averiado como revolución. Está claro que tú, a lo que aludes, la posible revolución contra este estado de cosas, no puede ajustarse a las normas a las que se ajustan las acciones para hacer lo que ya está hecho, que son la mayoría de las que hacemos para sostener la realidad. Por tanto, ni tú ni yo podemos tener una idea de ningún futuro. La revolución se está haciendo ahora mismo, esta noche aquí, en la medida que puede. Y de ella saldrá lo que salga. Eso ni yo lo sé, ni puedo tener intenciones ni dirigirla, porque eso es una cosa, esa protesta, esa denuncia de la falsedad, es algo que se hace en mí, a través de mí, pero a pesar de mí, de gente como este rato, pero se hace desde luego en cada momento, se está haciendo. Esa no puede nunca aspirar a convertirse en un proyecto de otra forma de vida, de una vida de verdad. Efectivamente he dicho, culpa y causa son las que cierran las posibilidades de vivir, así es, pero nunca del todo, nunca del todo. Aquí estamos esta noche y mientras estamos debatiéndonos para reintegrar la realidad y entender las cosas causalmente, incluso alguno de vosotros cuando lo hagáis me echaréis a mí la culpa de lo que he dicho, como si lo hubiera dicho yo para libraros del tormento de pensar que a lo mejor le ha venido de otro sitio y que es verdad, ¿no? Aunque estemos así, por otro lado también estamos abiertos a eso que he llamado nuestra imperfección y se está haciendo algo. Y esto es lo que se puede decir. Se está haciendo ahora mismo.
Desde luego no podemos contar con un proyecto, con una idea de cómo sería la vida de verdad. Si yo a lo largo del último de darle vuelta puedo aceptar lo que ha dicho de avanzar algo más, es avanzar en el sentido del desengaño respecto a creer que efectivamente eso se pueda traducir en ningún plan, ni ninguna doctrina, ni nada, sino aprender a contentarme con lo que de hecho se da, que es esta revolución constante que consiste en la contradicción, en que al mismo tiempo que se está obedeciendo y reconstruyendo la realidad, echándose culpas unos a otros, al mismo tiempo pues pasan otras cosas que no son eso, sencillamente así. La palabra aquí al final de la sala. Aquí delante, claro, que tiene pedida otra ya. Los que quieran hablar, que hagan el gesto de... Buenas noches. Bueno, quería hacer una pregunta sobre la que me he planteado sobre la culpa. Yo tengo unos cursos sobre el desarrollo humano de psicología y en esos cursos nos han explicado que el ser humano no tiene culpa de nada, o sea, la culpa no existe, porque cada sujeto funciona en su vida según la experiencia vivida por que se le ha enseñado su educador y orientador y según la capacidad para que no. Entonces quisiera saber si eso simplemente es liberalizar al ser humano o esto es una realidad. Eso está muy tendenciosamente dicho, porque efectivamente parece que quiere disculpar por el camino de la determinación. Y que como uno no tiene más remedio que hacer lo que hace, entonces no tiene culpa. No ese es el camino. Eso es lo que justamente la vida de Sócrates denunciaba. Cada uno se cree que hace lo que tiene que hacer, en virtud, tenidas en cuenta su educación, sus circunstancias. No es verdad. No es verdad porque uno no, aunque está tan mortalmente constituido, nunca está constituido del todo. Siempre hay roturas y por tanto la actitud tiene que ser más bien la negativa, la de Cristo en la cruz. No saben lo que hacen, simplemente. Eso es disculpa de verdad, sin caer en ninguna especie de determinismo. El ataque contra la culpa y la causa que he traído aquí consiste en eso, en el reconocimiento de que andamos vagando, os he dicho. Es decir, que en la infinidad de factores que influyen de unos en otros y que nos mueven, no hay posibilidad de un saber, ni de los motivos, ni de las intenciones futuras que uno tiene. Es el desprenderse de eso lo que efectivamente es una disculpa, una anulación de la noción misma de culpa. El micrófono. Sí. No saben lo que hacen. ¿No crees que contribuiría a ese análisis y a esa búsqueda del desengaño el hacer entrar en juego también la frase entera? Perdónale, porque no saben lo que hacen. Parece que no podrías ahorrar el tema de perdón. Sí, la verdad es que me quiero ahorrar la referencia al Señor, al Padre, porque evidentemente sería tal. Ahora, lo del perdón es lo que he dicho, la disculpa. Lo he despersonalizado y he dicho, eso es disculpa de verdad, no porque el Señor conceda el perdón. ¿Quién es Él? ¿Quién es el Señor para conceder perdones de culpas que Él mismo se ha inventado, ¿no? No por eso, sino porque es una disculpa de verdad, ¿no? Sí. Bueno, recién, lo que acabo, hacía varios años que lo oía en Radio 3 y me parecía que hablaba como señalar o así, con el estilo como el mismo importante. De todas formas, que llevo ya 25 años intentando defender ese tipo de culpa, quizás particularmente cuando no lo incluyeron con la cultura popular o con la
cada punto de vista el sentimiento no lleguen a engancharse en ese sentido de tocar la profundo, no lo meto a dar, porque la edad regional nosotros sí, el 9% del pueblo sí tenemos nosotros a algo entre las cosas que vayan viviendo el sentido del pecado y de algún pecado. Entiendo que así van a ser más rectos en su vida y van a tener cosas mejor, aunque al final hagan como pase como usted, que entren en sean administrados de esa importancia de la muerte que da quería comentarle una noticia que dio hace 2 días en el periódico de la verdad, un observador, un movimiento durante unos segundos, la mitad de los ingresos en la resaca. ¿Qué? La mitad de los ingresos en la resaca son causados por el trabajo. Por el hecho voluntario de no trabajo. Realmente pensé que eso alguien lo tenía que decir para dedicarse a escribirme la revolución. Es notable eso. Hace un poco de tiempo, un poco más, leí de un pretendido intelectual que atacaba, se estaba muy cabreado con alguno de los compañeros suyos. Decía que los imbéciles de hoy son los que se han salvado gracias a la política de la década de Bueno, vamos a dejar más anécdotas ya, porque a lo mejor no todas ellas tienen tanta sustancia como debieran, ¿no? No es aquella más... Un ejemplo más, en la consulta de un médico en la sala de espera había una madre con sus niños y tal, y toda la tarde que se provocaba desviados y tal, una ¿de qué no se todas por nosotros? A lo que las demás asistieron casi todas las reverencias religiosas. Y una dice, pues claro, estamos hartos de saberlo. Claro, está muy bien. Esa conversación es muy bonita, en cambio, está muy bien. Era muy representativa. Esa conversación de señoras debes escribírmela y comunicármela porque la verdad es que es muy representativa, sí. Muy bien, y tiene mucho que ver con lo que digo. Por lo demás, en primer lugar, tengo que alegrarme de encontrar un oyente de Radio 3, porque me los encuentro por todas partes al cabo de los 20 y tantos años. ¿No? No, más de 10. No, 12, 13. Sí, 11, 12, sí. Me los encuentro por todas partes y claro, es una de las cosas que me dan más alegría, porque yo cuando hacía la emisión esa no le daba tanta importancia como le he dado después, al encontrarme con tanta gente y por todas partes, ¿no? Bueno, tú recuerdas bien que no es que yo solo soltara un sermón más o menos de obispo, sino que la gente te llamaba y hablaba, ¿eh? Era una sesión con diálogo, aunque tan condicionado por eso de los medios. Sí, eso ya lo he estado tratando de hacer ver, que en eso se juega uno el ser. Si uno no es culpable, no es nadie. Es decir, para poderse salvar, tener el ser, uno necesita eso, es una necesidad que está, por supuesto, es una necesidad del poder. Ya he mostrado que ni el dinero ni el poder pueden sostenerse sin eso, sin la noción de causalidad, y desarrollan una ciencia que la sostiene, la noción de causa, pero cada uno también lo necesita, y es ahí donde se funda la necesidad para sustentar su propio ser. En cuanto a tus niños, pues la verdad es que no puedes darle mucha importancia a los cambios de religión. Yo no es que vaya ahora a ponerme a defender a la vieja religión y a los colegios de monjas y cosas de esas, no. Pero hay que guardarse de la nueva. Supongo que tus niños, al no tomar religión, tienen que tomar otra cosita que llaman, ¿cómo? Ética. Y entonces, no sé qué será peor. No hay presupuesto para leer. O sea que se quedan sin clase. Estupendo. Que no hay escuela, estupendo. Que no hay escuela, que no hay escuela. Entonces, estupendo. Sí, pero no hay que fijarse nunca mucho en
las gentes de otros mundos que padecen miserias arcaicas, ni fijarse mucho en las religiones de tiempos pasados. Hay que atender siempre en primer lugar lo que padecemos aquí, en el primer mundo y ahora mismo, porque al lado de eso, todo lo demás, bueno, son componentes más o menos ficticios y recordados que no cuentan mucho. Una pregunta muy cortita, todo así total. Pasada la fase de ese lenguaje común que usted ha dicho, ¿no? Llegando al lenguaje de la tribu, ese lenguaje, repito como filólogo, ese lenguaje ya no es solo comunicación, como psicolingüística, es realmente configurador, generador de la inteligencia del hombre. No, inteligencia es muy difícil saber lo que quiere decir. Vamos a no hacernos ilusiones respecto al término. Inteligencia por lo menos quiere decir cosas tan dispares como rapidez, con lo cual se parece a listeza, rapidez en las conexiones, a eso se llama inteligencia. Y por otro lado, inteligencia puede querer decir honradez, es decir, no creérselo y ser capaz de dejarse hablar. Y la verdad es que lo uno y lo otro no tiene mucho que ver, más vale renunciar al término, que está demasiado confuso, ¿no? De lo que desde luego es creación, la adquisición del lenguaje de la tribu, es de la realidad misma. Porque esa lengua común que suponemos, sin saber, suponemos que el niño trae al mundo, esa gramática común es de una lengua que no tiene vocabulario semántico. Una lengua que tiene todos los mecanismos esenciales de la lengua, de todas las lenguas, por eso es común, está por debajo de todas, pero desde luego lo que no tiene es un vocabulario de palabras.